La llamada telefónica llegó a la casa de la familia Morrison en Seattle a las 3:15 de la madrugada del 9 de agosto. La voz al otro lado hablaba un inglés entrecortado con acento indonesio. Su hija ha desaparecido. La otra hija está aquí con la policía. Tienen que venir a Bali inmediatamente. Más tarde, Patricia Morrison diría que en ese momento supo exactamente cuál de sus hijas estaba desaparecida y cuál estaba con la policía. Y supo, aunque no lo admitiría en voz alta hasta mucho después, que aquello no había sido un accidente. 2 hermanas estadounidenses abordaron un vuelo a Bali el 23 de julio. Sarah Morrison tenía 34 años. Era abogada corporativa en Manhattan, con un apartamento con vista a Central Park, y una carrera que le había costado su matrimonio, sus amistades, y según todos los que la conocían, su humanidad. Emily Morrison tenía 29, era instructora de yoga y pintora. Vivía en un estudio en Brooklyn y ganaba justo lo suficiente para sobrevivir, mientras creaba obras que casi nadie compraba. Pero todo el que las veía, las recordaba. Sarah vestía ropa de diseñador y llevaba un bolso Louis Vuitton, que costaba más que el alquiler de Emily. Emily vestía ropa de tiendas de segunda mano y llevaba una mochila cubierta de parches de cada lugar que había visitado. Parecían hermanas ambas, con el cabello oscuro de su madre y los ojos verdes de su padre. Pero ahí terminaba el parecido. Sarah siempre estaba en control, siempre calculando, siempre 3 pasos por delante. Emily era espontánea, confiada, de corazón abierto, de una manera que preocupaba a todos los que la querían. El viaje a Bali fue idea de Sarah. Después de que su divorcio se finalizara en mayo, después de que su exmarido se quedara con la mitad de todo y el juez se pusiera de su lado en casi todos los puntos, Sarah tuvo lo que su madre llamó una crisis nerviosa y lo que la propia Sarah llamó una llamada de atención. Dejó de ir a su bufete, dejó de contestar llamadas. Pasó 3 semanas en su apartamento. Y cuando por fin salió, anunció que se iría a Bali a un retiro de bienestar de 1 mes. Y que Emily iría con ella. Emily, que llevaba años sugiriendo que Sarah necesitaba bajar el ritmo, encontrar equilibrio, reconectar consigo misma, estaba encantada. Su madre se sintió aliviada. Su padre era escéptico. Pero se quedó callado porque por fin sus hijas iban a hacer algo juntas, que no terminaba con Sarah criticando cada decisión que Emily había tomado. Lo que ninguno de ellos sabía era que Sarah había pasado esas 3 semanas sola en su apartamento, haciendo algo más que reflexionar sobre su vida. Había estado investigando. Había estado planeando. Se había estado preparando para algo que terminaría con una hermana muerta en el fondo de un barranco en la jungla de Bali, y la otra hermana esposada insistiendo todavía en que era la víctima. Sarah Morrison creció siendo la hija perfecta, estudiante de sobresalientes, presidenta de todos los clubes, admisión temprana en Yale, título de Derecho por Columbia, en la vía rápida hacia la sociedad, en uno de los despachos más prestigiosos de Manhattan, antes de cumplir los 30. Se casó con Bradley Thompson, un gestor de fondos de cobertura, en una boda que costó $200,000, y salió en la revista New York Magazine. Su apartamento había sido fotografiado para Architectural Digest. Su vida parecía perfecta desde fuera, que era exactamente como Sarah la quería. Pero la perfección es agotadora de mantener. Y bajo la superficie Sarah se estaba ahogando. El matrimonio con Bradley había sido estratégico. Él venía de una familia adinerada, tenía contactos, salía bien en las fotos. Lo que no tenía era tolerancia para la necesidad de Sarah de controlarlo todo. Él quería una esposa que apoyara su carrera, que organizara cenas, que quizá tuviera hijos algún día. Sarah quería una esposa que apoyara su carrera. Y como no podía tener eso, intentó convertir a Bradley en un personaje secundario de su historia. No funcionó. Bradley pidió el divorcio después de 5 años, alegando abuso emocional y la completa incapacidad de Sarah para verlo como algo más que un accesorio de su vida. El proceso de divorcio sacó a la luz cosas que Sarah había ocultado durante años. Había estado sacando dinero de sus cuentas conjuntas y moviéndolo a cuentas en el extranjero solo a su nombre. Había estado falsificando la firma de Bradley en documentos.
Había estado mintiendo sobre las finanzas, sobre su trabajo, sobre prácticamente todo. El juez no fue comprensivo. Sara perdió el apartamento. Perdió la mitad de lo que creía que era su dinero. Perdió la reputación que había pasado toda su vida adulta construyendo. Su bufete, que había estado considerándola para socia junior, le sugirió discretamente que se tomara una excedencia. Sus amigos, la mayoría amigos de Bradley, antes que suyos, dejaron de devolverle las llamadas. A los 34 años, la vida perfecta de Sarah Morrison se vino abajo por completo. Emily, mientras tanto, nunca había tenido una vida perfecta, ni la había querido. Se graduó en una pequeña universidad de artes liberales, con un título en arte y exactamente 0 perspectivas laborales. Trabajó como barista, luego como recepcionista en un restaurante y después como recepcionista en un estudio de yoga, donde descubrió que el yoga era la primera cosa que le hacía sentir verdadera paz. Se certificó como instructora, empezó a dar clases, pintaba en su tiempo libre grandes lienzos abstractos que según ella salían de algún lugar profundo en su interior que no podía explicar. Salía con personas que volvían loca a Sarah, artistas músicos, un barman llamado Jesse, que tenía tatuajes en ambos brazos y tocaba la guitarra en una banda que nunca consiguió contrato. Emily era feliz de una manera que Sarah no podía comprender. No tenía dinero ni seguridad, ni un plan de jubilación, ni un título laboral impresionante. Pero se despertaba cada mañana emocionada por su día. Tenía amigos que la querían. Tenía alumnos que le decían que sus clases les cambiaban la vida. Tenía exposiciones en pequeñas galerías de Brooklyn, donde la gente llegaba a llorar al ver su obra. Sarah siempre había tratado a Emily como si estuviera fracasando en la vida. Durante las cenas familiares, Sarah hacía comentarios como, «Entonces, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?» ¿Sigues viviendo en ese apartamentito? ¿Has pensado en tu futuro alguna vez? Sus padres intentaban cambiar de tema. Emily sonreía y decía que era feliz. Sarah negaba con la cabeza como si Emily fuera una niña, que no entendía cómo funcionaba el mundo. Pero Emily entendía más de lo que Sarah le reconocía. Entendía que la vida perfecta de Sarah era una actuación. Entendía que Sarah era miserable detrás de todo su éxito. Entendía que su relación se sostenía sobre la necesidad de Sarah de sentirse superior y la amabilidad de Emily al permitírselo. Lo que Emily no entendía, no hasta que fue demasiado tarde, era lo peligrosa que podía ser la necesidad de control de Sarah. Cuando Sarah llamó a Emily en mayo y le propuso el viaje a Bali, la primera reacción de Emily fue sospecha. Sarah nunca había sugerido pasar tiempo juntas, a menos que fuera por obligación familiar. Sarah jamás había mostrado interés en yoga, bienestar o cualquier cosa que no pudiera impulsar su carrera. Pero Sarah sonaba diferente al teléfono rota vulnerable. Dijo que necesitaba descubrir quién era sin su matrimonio, sin su carrera, y sin todas las cosas sobre las que había construido su identidad. Dijo que necesitaba la ayuda de Emily, porque Emily era la única persona que de verdad había encontrado la paz. Emily quería creer que su hermana por fin estaba siendo sincera con ella. Quería creer que por fin podían conectar de verdad. Dijo que sí en menos de 5 minutos. Ignoró la pequeña voz en su cabeza que decía: Sarah no pide ayuda. Sarah no admite debilidad. Sarah no cambia. La ignoró porque amaba a su hermana a pesar de todo. La ignoró porque Emily siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando ese mejor estaba enterrado tan profundamente que prácticamente no existía. El Sacred Bamboo Healing Center no aparecía en los sitios normales de viajes. Había que conocer a alguien que hubiera ido. Había que postular y ser aceptado. Había que pagar $20,000 por un programa intensivo de 1 mes que prometía transformar tu relación contigo mismo y con el universo. Sarah lo encontró gracias a un colega cuya esposa había ido tras su propio divorcio y había regresado según él como una persona completamente distinta. Sarah presentó su solicitud a principios de mayo. Escribió un ensayo sobre su reciente divorcio y su necesidad de reconectar con su yo auténtico. Adjuntó fotos que la mostraban en su estado más vulnerable sin maquillaje,
con el cabello recogido en un moño despeinado, sentada en el suelo de su apartamento vacío, rodeada de cajas de mudanza. El centro la aceptó en una semana. Dijeron que ella era exactamente el tipo de persona para la que su programa había sido creado. Dijeron que Emily también podía asistir con una tarifa reducida de $15,000, porque la sanación era más poderosa cuando se vivía junto a alguien a quien se amaba. Sarah pagó ambas cuotas, sin dudar utilizando dinero que había escondido de Bradley durante el divorcio. Dinero que él no sabía que existía. Dinero que se suponía sería su fondo de escape si todo se derrumbaba y todo se había derrumbado. Pero Sarah seguía en control. Siempre estaba en control. Ese era el problema. El Sacred Bamboo Healing Center se encontraba en 40 acres de selva fuera de Ubud. El edificio principal era una estructura al aire libre con techo de paja y suelos de madera recuperada. Había 12 bungalows privados repartidos por la propiedad, cada uno diseñado para sentirse como una casa del árbol de lujo, con ventanas del suelo al techo, que daban a la jungla camas king size, con sábanas blancas y baños que parecían spas. Había un estudio de yoga, un pabellón de meditación, un huerto orgánico donde cultivaban verduras para las comidas veganas servidas 3 veces al día, y una piscina natural alimentada por manantial, donde los huéspedes podían nadar rodeada de flores tropicales. Parecía el paraíso. Estaba diseñado para parecerlo. Así lograban que la gente se quedara incluso cuando las cosas empezaban a sentirse mal. David Sullivan dirigía el Sacred Bamboo Healing Center. Tenía 47 años. Era originario de California. Y tenía ese tipo de carisma que hacía que la gente confiara en él de inmediato. Había trabajado en tecnología en Silicon Valley. Durante 15 años había hecho suficiente dinero para retirarse a los 38. Y luego, según él, tuvo un despertar espiritual, después de asistir a una ceremonia de ayahuasca en Perú. Pasó 5 años estudiando con chamanes en toda Sudamérica antes de mudarse a Bali y abrir el centro hacía 6 años. Era atractivo de ese modo, en que a menudo lo son los hombres de mediana edad adinerados que practican yoga en forma pero no excesivamente musculoso, bronceado con dientes blancos y el cabello encaneciendo de una manera distinguida. Vestía pantalones de lino y camisas de algodón sueltas. Hablaba con una voz calmada y medida que hacía que todo lo que decía sonara profundo incluso cuando no lo era. Llamaba a todos hermano o hermana. Hablaba de energía y vibración y de cómo la mayoría de las personas vivían en ilusión. Decía que su programa ayudaría a la gente a despertar a su verdadero yo. Lo que no mencionaba era que 3 personas habían muerto en el Sacred Bamboo Healing Center en los últimos 4 años, una por golpe de calor, durante una ceremonia de temazcal que duró demasiado. Uno por una reacción a la ayahuasca que David no había evaluado correctamente. Otro por lo que oficialmente se dictaminó como un ahogamiento accidental en la piscina de manantial, aunque los testigos dijeron que parecía más bien que alguien lo había mantenido bajo el agua. David había pagado a las familias. Había pagado a las autoridades locales. Había reestructurado su programa para incluir más exenciones y formularios de liberación de responsabilidad. Continuó operando porque los occidentales ricos seguían viniendo pagando y renunciando a sus derechos antes siquiera de entender qué estaban firmando. Sarah y Emily llegaron al centro el 24 de julio. Las recibió en el aeropuerto un conductor que no hablaba mucho inglés, pero sonreía constantemente y ponía música de meditación durante el trayecto de 90 minutos entre arrozales pequeños pueblos y finalmente un camino de tierra que se adentraba en la selva. Sarah pasó el viaje mirando su teléfono, intentando responder correos de trabajo, a pesar de haber prometido a su madre que se desconectaría. Emily pasó el viaje con la cara pegada a la ventana, absorbiéndolo todo, repitiendo, «Oh, Dios mío», una y otra vez ante la belleza del paisaje. Cuando llegaron al centro, David esperaba en los escalones del edificio principal. Saludó primero a Sarah, porque fue la primera en bajar de la furgoneta, tomándola de las manos con ambas de él, y mirándola directamente a los ojos de una manera que habría sido incómoda si no fuera porque sonreía con tanta calidez. «Bienvenida a casa, hermana. Te hemos estado esperando». Luego se volvió hacia Emily e hizo exactamente lo mismo. «Bienvenida a casa. Estás exactamente donde debes estar».
Más tarde otros huéspedes recordarían ese primer momento. Recordarían que David sostuvo las manos de Emily más tiempo que las de Sara. Recordarían que la miró de forma diferente. Recordarían que Sara se dio cuenta. La primera semana fue exactamente lo que Emily había esperado. Se despertaban a las 5:30 cada mañana al sonido de una campana. Caminaban por la selva hasta el pabellón de meditación, donde se sentaban 1 hora en silencio mientras salía el sol. Luego hacían 2 horas de yoga. Después desayunaban fruta fresca, gachas de coco y té de hierbas. Luego tiempo libre para escribir, caminar o nadar. Luego el almuerzo. Por la tarde talleres sobre temas como el trabajo con la sombra, sanar al niño interior y liberar creencias limitantes. Después más yoga. Luego la cena. Luego la meditación nocturna. Luego a dormir. Emily amó cada minuto. Nunca había estado en un lugar tan hermoso, tan pacífico, tan intencionalmente diseñado para ayudar a sanar. Llenó 3 diarios en la primera semana, con pensamientos, dibujos y reflexiones sobre lo que estaba aprendiendo acerca de sí misma. Hizo amistad con los otros huéspedes, 11 personas de Estados Unidos, Canadá y Australia, todos buscando algo que no sabían nombrar, pero que esperaban encontrar en la selva. Sara tuvo dificultades. No estaba acostumbrada al silencio. No estaba acostumbrada a estar quieta. No estaba acostumbrada a que la gente le preguntara cómo se sentía en vez de qué hacía para ganarse la vida. En la primera sesión de meditación duró 15 minutos antes de abrir los ojos y mirar alrededor para ver si alguien más estaba haciendo trampa. En la primera clase de yoga no dejaba de mirar el reloj de la pared calculando mentalmente cuánto faltaba para que terminara la sesión. En el primer círculo de compartición donde todos fueron invitados a hablar sobre lo que los había llevado a Bali, Sara dio un discurso ensayado sobre crecimiento y transformación, que sonó más como una charla TED que como la verdad. Emily lo notó. Siempre notaba cuando Sara estaba actuando, pero no dijo nada porque quería darle tiempo a relajarse, a bajar la guardia, a estar presente por una vez. Creía que Sara eventualmente se soltaría. Creía que la magia del centro funcionaría en Sara del mismo modo que ya estaba funcionando en ella. Creía, como siempre había creído, que su hermana era capaz de cambiar. David también lo notó. Observó a Sara esa primera semana con la atención de alguien que había hecho una carrera leyendo a las personas. Vio su resistencia. Vio su necesidad de control. Vio su juicio cada vez que Emily reía demasiado fuerte, compartía demasiado abiertamente o conectaba demasiado fácilmente con los demás huéspedes. Vio la manera en que Sara miraba a Emily, una mezcla de desprecio y envidia que Sara creía ocultar, pero que no ocultaba. Al 8º día, David se acercó a Sara después del yoga matutino. Le preguntó si quería dar un paseo solo los dos. Dijo que sentía que ella llevaba algo pesado por dentro y quería ofrecerle apoyo. Sara aceptó porque empezaba a sentirse desesperada. Nada estaba funcionando. No se estaba transformando. No estaba sanando. Solo era una abogada de vacaciones en Bali, fingiendo meditar mientras su mente giraba alrededor de todo lo que había perdido. Caminaron profundamente en la selva por un sendero estrecho, que según David pocas personas conocían. Se detuvieron en un pequeño claro donde la luz atravesaba los árboles de una manera que se sentía sagrada. David se sentó en el suelo y le indicó a Sara que se sentara con él. No hizo preguntas de inmediato. Simplemente se quedó respirando, modelando el tipo de presencia que quería que ella accediera. Finalmente habló. «Estás en guerra contigo misma, hermana». Sara rió con amargura. «Eso es quedarse corta». David no sonrió. «Veo esto mucho en personas de alto rendimiento. Construiste toda tu identidad alrededor de logros externos. Ahora que esos logros han desaparecido, no sabes quién eres sin ellos». Sara sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía verlo con tanta claridad cuando ella había pasado toda su vida asegurándose de que nadie lo viera? «La muerte del ego es dolorosa», continuó David, «pero es necesaria. Tienes que dejar que la vieja Sara muera para que la nueva Sara pueda nacer. Tienes que rendirte. Tienes que confiar en el proceso». Sara quería rendirse. Quería confiar.
pero rendirse y confiar no eran cosas que ella supiera hacer. Le parecían debilidad, le parecían rendición, le parecían lo contrario de todo lo que había construido en su vida. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó. ¿Y si estoy demasiado rota? David extendió la mano y la puso sobre su hombro. Todo el mundo cree que está demasiado roto, pero nadie está tan roto. El centro tiene herramientas que pueden ayudarte a romper tus bloqueos. Herramientas que pueden ayudarte al acceder a partes de ti misma que has estado reprimiendo. Herramientas que pueden ayudarte a soltar de verdad. Hablaba de la ayahuasca. Sara había leído sobre ella antes de ir a Bali, una planta psicodélica usada en ceremonias chamánicas en toda Sudamérica. Se suponía que te mostraba cosas sobre ti mismo que de otro modo no podías ver. Se suponía que era aterradora y hermosa al mismo tiempo. El centro ofrecía ceremonias de ayahuasca 2 veces durante el programa de un mes. La primera estaba programada para la 3ª semana. Lo haré, dijo Sara. Cueste lo que cueste. David sonrió. Eso es lo que quería escuchar. Lo que Sara no sabía era que David ya había decidido que ella era peligrosa. Ya había decidido que era el tipo de persona que podría destruir lo que él había construido si quisiera. Ya había empezado a planear cómo contenerla. Y ya había notado que la forma más fácil de controlar a Sara era a través de Emily. Emily pasó esa 2ª semana enamorándose de Bali. Se despertaba antes de la campana la mayoría de las mañanas y caminaba sola al pabellón de yoga para ver el amanecer. Pintaba en su bungalow durante el tiempo libre, usando acuarelas que había traído de casa para capturar la manera en que la luz se movía a través de la selva. Hablaba con David durante las comidas sobre arte y espiritualidad, y sobre si la creatividad venía del alma o de la mente. Él la escuchaba de una manera que la hacía sentirse vista, hacía preguntas que la hacían pensar. Le decía que tenía un don para ver belleza que la mayoría de la gente había perdido. No se daba cuenta de que él la estaba separando de Sara. No se daba cuenta de que cada vez que ambas intentaban hacer algo juntas, David sugería que Emily lo acompañara a una sesión privada de meditación, o a una caminata a un templo cercano, o a alguna ceremonia especial que él estaba planeando. No se daba cuenta porque pensaba que él estaba siendo amable. Pensaba que él veía algo especial en ella. No se daba cuenta de que él la estaba usando estudiándola, preparándola para usarla como un arma contra su propia hermana. Sara sí lo notó. Sara notaba todo. Vio la manera en que David miraba a Emily. Vio cómo Emily se iluminaba cuando David estaba cerca. Vio cómo los otros huéspedes empezaban a gravitar hacia Emily, a hacerle preguntas, a buscarla, a tratarla como si fuera especial. Era el mismo patrón que había existido toda su vida, Emily, siendo amada por no hacer nada, mientras Sara trabajaba hasta destruirse, y no recibía nada. El día 12, durante un taller vespertino sobre liberar el resentimiento, Sara finalmente se quebró. El facilitador pidió a todos pensar en alguien a quien necesitaran perdonar. Sara sabía que debía decir su exmarido, o sus antiguos colegas, o alguien seguro, pero en cambio, dijo Emily. La sala quedó en silencio. Emily, que estaba sentada al otro lado del círculo, levantó la cabeza bruscamente. Que Sara sintió todas las miradas sobre ella. Sintió las palabras acumulándose en su interior. Palabras que había retenido durante años. Palabras que iban a salir quisiera ella o no. Necesito perdonarte por hacer que todo parezca tan fácil. Por ser amada sin tener que ganártelo. Por ser feliz mientras yo me estoy ahogando. Por ser tú misma mientras yo tengo que fingir ser alguien que no soy solo para sobrevivir. El rostro de Emily palideció. Sara, ¿de qué estás hablando? Siempre lo has tenido fácil, continuó Sara con la voz cada vez más fuerte. Tú abandonaste el mundo real y todos te felicitaron por ser valiente. Yo me quedé en el mundo real y me destruyó. Tú haces arte que nadie compra. Y todos dicen que eres talentosa. Yo construí una carrera y lo perdí todo. Tú eres la favorita de todos. Y yo soy la que todos toleran porque somos familia. Eso no es justo. Emily habló en voz baja. Justo Sara rió. ¿Quieres hablar de justicia? Nada en nuestras vidas ha sido justo. Tú recibiste todo el amor y yo toda la presión.
Tú pudiste ser creativa y yo tuve que ser exitosa. Tú fuiste la hija buena y yo la que decepcionó a todos por divorciarse. El facilitador intentó intervenir. Sara, esto claramente está despertando emociones muy fuertes. Quizás deberíamos tomar un descanso y procesarlo en privado. Pero Sara no había terminado. Se levantó. Miró alrededor del círculo a todos los rostros que la observaban juzgándola viendo exactamente lo que ella había intentado ocultar. Luego miró a Emily. «Te odio», dijo Sara. «Siempre te he odiado. Y me odio por odiarte, pero no puedo parar porque cada vez que te veo, veo todo lo que yo no soy y todo lo que nunca seré». Luego salió. Caminó de vuelta a su bungalow, cerró la puerta con llave y no salió durante 18 horas. Ignoró los golpes. Ignoró las notas deslizadas bajo la puerta. Ella ignoró a Emily llorando afuera diciendo, «Sara, por favor, háblame. Por favor, dime cómo puedo arreglar esto. Por favor, no me cierres la puerta». Lo que Sara no ignoró fue la pequeña voz en su cabeza que decía, «Si Emily desapareciera, todo sería más fácil. Si Emily desapareciera, Sara podría volver a ser la hija adorada. Si Emily desapareciera, Sara no tendría que ver sus propios fracasos reflejados en el éxito sin esfuerzo de su hermana. Si Emily desapareciera, Sara por fin sería libre». Ese pensamiento debería haberla horrorizado, pero no lo hizo. Tenía sentido de una manera en que nada había tenido sentido desde el divorcio. Era una solución. Era control. Era lo único que podía arreglar lo que estaba roto dentro de ella. Y en ese momento Sara Morrison tomó una decisión que terminaría con su hermana muerta y con ella en prisión. Pero ella no lo veía así. Lo veía como supervivencia. Lo veía como autopreservación. Lo veía como recuperar el control de una vida que se le había salido completamente de las manos. Al día siguiente, Sara apareció en el desayuno actuando como si nada hubiera pasado. Sonrió a Emily. Se disculpó con el grupo por su arrebato emocional. Dijo que el taller había despertado viejas heridas que estaba procesando. Dijo que estaba agradecida por el espacio seguro para expresar sentimientos difíciles. Dijo que estaba lista para continuar su trabajo de sanación. Todos le creyeron, excepto Emily. Emily conocía demasiado bien a su hermana. Sabía que cuando Sara se disculpaba así, cuando sonreía así, cuando actuaba vulnerable así, algo más estaba ocurriendo por debajo. Pero Emily no sabía qué hacer con ese conocimiento. Quería creer que Sara estaba intentando sinceramente. Quería creer que el retiro estaba funcionando. Quería creer que podían reparar su relación. Así que cuando Sara sugirió pasar más tiempo juntas, solo las dos, Emily aceptó. Cuando Sara sugirió saltarse la meditación grupal de la mañana e ir a hacer una caminata a solas, Emily aceptó. Cuando Sara sugirió inscribirse juntas a la ceremonia de ayahuasca, Emily aceptó. Cada vez que Emily decía que sí, caminaba un paso más hacia su propia muerte sin saberlo. David observó a las hermanas durante esa tercera semana con creciente preocupación. Apartó a Emily el día 17 y le preguntó si se sentía segura cerca de Sara. Emily se rió. «Sara es mi hermana. Claro que me siento segura». David no insistió, pero escribió una nota en el archivo que llevaba sobre todos los huéspedes. Sara Morrison es impredecible. Vigilar de cerca durante la ceremonia. No la vigiló lo suficiente. La ceremonia de ayahuasca estaba programada para la noche del 7 de agosto, día 20 del programa. Había protocolos estrictos, no comida después del desayuno, nada de cafeína, nada de teléfonos, ni electrónicos. La ceremonia comenzaría al atardecer y duraría hasta el amanecer. Los participantes beberían té de ayahuasca en 3 rondas. Tendrían colchonetas individuales dispuestas en círculo en el pabellón de meditación. Tendrían cubetas por si necesitaban purgar, lo cual la mayoría hacía. David los guiaría tocando música, ofreciendo apoyo y asegurándose de que nadie se adentrara en la selva mientras alucinaba. Había 14 personas inscritas en la ceremonia: Sara y Emily, los otros 11 huéspedes del centro, y el propio David, aunque él bebería solo una pequeña cantidad, para mantenerse lo suficientemente lúcido como para manejar a los demás.
La tarde antes de la ceremonia, todos se reunieron para una sesión de preparación. David explicó qué esperar las visiones, las náuseas, la sensación de morir y renacer, la posibilidad de enfrentar los miedos más oscuros. Algunos de ustedes conocerán a sus demonios esta noche, dijo. Algunos conocerán a su yo divino. La mayoría conocerá a ambos. La medicina les mostrará lo que necesitan ver, no lo que quieren ver. Confíen. Ríndanse. Dejen que los rompa por dentro para abrirlos. Sara se sentó completamente quieta durante la sesión de preparación. Su rostro sereno, su respiración controlada, pero por dentro su mente corría. Había investigado ampliamente la ayahuasca desde su arrebato. Sabía que causaba alucinaciones visuales y auditivas. Sabía que deterioraba el control motor y la formación de memoria. Sabía que podía desorientar por completo durante horas. Sabía que la gente a menudo se alejaba de las ceremonias perdida en sus visiones, incapaz de distinguir lo real de lo irreal. Sabía que si algo le sucedía a Emily durante la ceremonia, si Emily se alejaba y resultaba herida, parecería un accidente. Parecería que Emily se había desorientado y cometido un error trágico. Nadie culparía a Sara. Sara sería la devastada, la doliente, la víctima de circunstancias terribles. Todo lo que Sara necesitaba era una oportunidad. La ceremonia se la daría. Solo tenía que esperar. Emily pasó la tarde antes de la ceremonia en su bungalow, meditando, escribiendo en su diario y preparando su mente para lo que le habían dicho sería la experiencia más intensa de su vida. Escribió sobre su relación con Sara. Escribió sobre querer repararla. Escribió sobre amar a su hermana incluso cuando Sara hacía difícil amarla. Escribió sobre su esperanza de que la ceremonia ayudara a ambas a sanar. Su última entrada, escrita a las 4:30 de la tarde del 7 de agosto, terminaba con estas palabras: «Pase lo que pase esta noche, sé que saldremos de esto más unidas. Sé que Sara y yo por fin nos entenderemos. Confío en este proceso. Confío en la medicina. Confío en mi hermana». 3 horas después estaría corriendo por la selva aterrorizada, sangrando, intentando escapar de la persona en quien más confiaba. La ceremonia comenzó a las 7:15, cuando el sol se estaba poniendo. Los 14 participantes se acomodaron en colchonetas individuales, dispuestas en círculo en el pabellón de meditación. David se sentó a la cabeza del círculo con una gran vasija de barro que contenía el brebaje de ayahuasca. Explicó una vez más lo que ocurriría. Explicó que debían permanecer en sus colchonetas a menos que necesitaran ir al baño, en cuyo caso un facilitador los acompañaría. Explicó que no debían ir a ninguna parte solos. Explicó que si sentían miedo o se sentían abrumados, debían pedir ayuda. Luego comenzó a servir la medicina. Cada persona adelantó, se arrodilló frente a David. Recibió una pequeña taza de arcilla llena de un líquido espeso y marrón que olía a tierra y descomposición. La bebían de un trago haciendo una mueca por el sabor amargo y luego regresaban a sus colchonetas. Sara bebió primero. No hizo mueca, no mostró ninguna reacción. Caminó de vuelta a su colchoneta con pasos firmes y se sentó. Esperó. Emily bebió quinta. Ella sí hizo una mueca. El sabor era peor de lo que había imaginado. Sintió el líquido cubrir su garganta al bajar espeso y medicinal. Regresó tambaleándose un poco, se acostó y cerró los ojos intentando relajarse ante lo que fuera que estaba por venir. Durante los primeros 30 minutos no pasó nada. David tocaba música suave con un tambor. Las personas se movían sobre sus colchonetas. Algunos respiraban profundamente. Algunos ya estaban meditando. Sara mantenía los ojos abiertos observando a Emily, observando a todos, esperando que la medicina hiciera efecto. Entonces alguien empezó a llorar. Luego, alguien más empezó a reír. Luego alguien comenzó a emitir sonidos que no eran del todo palabras. Y entonces Emily se incorporó de repente y dijo: «Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío». Volvió a recostarse. Las visiones estaban comenzando. Sara también lo sintió. Los bordes de la realidad empezaron a difuminarse. El techo de paja del pabellón empezó a respirar. Los rostros de los otros participantes comenzaron a cambiar alternando entre humano-animal
y algo completamente distinto. Sintió náuseas subir por su garganta. Se inclinó sobre su cubeta y purgó su cuerpo rechazando la medicina del mismo modo en que rechazaba todo lo que intentara cambiarla. Cuando levantó la vista limpiándose la boca, vio a Emily. Emily estaba sentada con las piernas cruzadas sobre su colchoneta, con los ojos cerrados, lágrimas corriendo por su rostro. Pero sonreía. Parecía en paz. Parecía hermosa. Parecía exactamente alguien que estaba teniendo una experiencia espiritual a la que Sara jamás podría acceder, porque Sara estaba demasiado rota, demasiado cerrada, demasiado dañada para alcanzar aquello divino a lo que Emily parecía estar llegando. Sara sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. Sintió cómo se mezclaba con la medicina, convirtiéndose en algo mayor que la rabia, algo que lo consumía todo. Se levantó. Nadie lo notó. Todos estaban sumergidos en sus propias visiones. David estaba al otro lado del círculo ayudando a alguien que estaba teniendo un momento difícil. Los dos facilitadores estaban concentrados en otros participantes. Sara caminó hacia Emily. Se quedó de pie sobre su hermana mirando su rostro sereno. Pronunció el nombre de Emily. Emily abrió los ojos y por un instante vio a Sara de pie sobre ella. Pero la medicina había distorsionado el rostro de Sara en algo monstruoso, algo demoníaco. Emily jadeó. «Necesitamos hablar», dijo Sara. Su voz sonaba lejana, como si viniera de debajo del agua. «Ven conmigo». Emily debería haber dicho que no. Emily debería haber pedido ayuda. Pero la medicina la tenía atrapada y no podía distinguir lo real de lo irreal. Pensó que quizá era parte de la ceremonia, pensó que quizá se suponía que debía seguir a Sara. Se levantó tropezando un poco y siguió a Sara fuera del pabellón hacia la selva. Nadie las detuvo. Más tarde David diría que no las vio salir. Los facilitadores dirían lo mismo. Otros participantes dirían que estaban demasiado inmersos en sus propias visiones para notar lo que ocurría a su alrededor. O tal vez lo vieron, pero no comprendieron lo que estaban viendo, porque la ayahuasca hace difícil distinguir lo que ocurre fuera de la mente de lo que ocurre dentro de ella. Sara guió a Emily por un sendero en la selva. Emily la seguía mientras los árboles parecían retorcerse, mientras el suelo se movía bajo sus pies, mientras la espalda de su hermana se convertía en sombra y luz y sombra otra vez. Intentó hablar, pero las palabras no se formaban. Intentó entender hacia dónde iban, pero la dirección no tenía sentido. Finalmente Sara se detuvo. Estaban lejos del pabellón, tal vez a 1 kilómetro en una parte de la selva que Emily no reconocía. Había una pendiente empinada cerca, rocosa y traicionera, incluso de día mortal en la oscuridad, especialmente bajo el efecto de un poderoso alucinógeno. Sara se dio vuelta para enfrentar a Emily. Incluso a través de las visiones, Emily pudo ver con claridad el rostro de su hermana. Pudo ver el odio allí, el cálculo frío, la decisión ya tomada. «Has arruinado mi vida», dijo Sara. «Cada día te miro y veo todo lo que yo fallé en ser. Cada día te odio más. Cada día deseo que no existas». Emily intentó responder. La medicina le hacía difícil pensar, difícil formar palabras, difícil entender si aquello era real o solo otra visión. «Sara», logró decir. «Sara, te quiero». Sara rió. «Ese es tu problema. Tú amas a todos. Confías en todos. Crees que el mundo es bueno y que la gente es amable y que todo sale bien si solo te mantienes positiva. Eres tan ingenua. Me enferma». Entonces Sara dio un paso adelante. Puso ambas manos sobre los hombros de Emily. Emily sintió el contacto. Sintió que era real. Sintió el peligro, pero no lograba que su cuerpo respondiera. La medicina la tenía paralizada. «Lo siento», dijo Sara. «Pero tienes que irte», empujó. Emily retrocedió tambaleándose. Su pie se enganchó en una raíz. Cayó. Golpeó el suelo con fuerza y comenzó a deslizarse por la pendiente. Intentó agarrarse de algo, de cualquier cosa, pero las rocas le cortaron las manos. Rodaba, caía golpeando cada piedra, cada raíz de árbol en el camino. No podía distinguir cuál era la dirección hacia arriba. No podía saber si estaba gritando o si los gritos solo estaban en su cabeza.
Chocó contra el fondo y todo se volvió oscuro. Sara permaneció en lo alto de la pendiente mirando hacia la oscuridad donde su hermana había desaparecido. Esperó. Escuchó. No oyó nada. La selva estaba en silencio excepto por los insectos y los pájaros nocturnos. La medicina aún la afectaba haciendo que todo pareciera un sueño, pero debajo de las visiones sentía claridad. Sentía alivio. Se sentía libre. Se dio la vuelta y caminó de regreso al pabellón. Caminó despacio con cuidado, asegurándose de no tropezar, asegurándose de volver sana y salva. Cuando llegó al pabellón de meditación, la ceremonia aún continuaba. La gente estaba perdida en sus visiones. David estaba tocando música. Nadie notó que Sara había estado ausente. Nadie notó que Emily no había regresado con ella. Sara se acostó en su colchoneta. Cerró los ojos. Dejó que la medicina la llevara a visiones que se suponía debían ser sanadoras, pero que estaban llenas del rostro de su hermana, de los gritos de su hermana, del cuerpo de su hermana desapareciendo en la oscuridad. Pero Sara no sintió culpa, no sintió remordimiento. Sintió que por fin había resuelto un problema que la había estado destruyendo durante años. La ceremonia terminó al amanecer. Las personas fueron regresando poco a poco a sí mismas, sentándose mirando alrededor, recordando dónde estaban. David preguntó cómo se sentían. Compartieron sus experiencias, visiones de seres queridos fallecidos, conversaciones con su yo superior, encuentros con seres divinos, momentos de muerte del ego y renacimiento. Sara dijo que había tenido una experiencia hermosa. Dijo que se sentía transformada. Dijo que sentía que había soltado algo pesado que llevaba cargando. Nadie lo cuestionó. Las ceremonias de ayahuasca a menudo dejaban a la gente con sensaciones de alivio y ligereza. No fue sino hasta media mañana cuando alguien preguntó dónde estaba Emily. Sara miró alrededor como si lo notara por primera vez. No lo sé, dijo. Pensé que estaba aquí. ¿Cuándo la viste por última vez?, preguntó David. Durante la ceremonia. Estaba en su colchoneta. Sara hizo una pausa como si intentara recordar a través de la niebla de la medicina. Puede que se haya levantado en algún momento. No estoy segura. Estaba muy metida en mi propia experiencia. Los facilitadores revisaron el bungalow de Emily. No estaba allí. Revisaron los baños, el comedor, el estudio de yoga. No estaba en ninguna parte. David empezó a preocuparse. Reunió a todos y preguntó si alguien había visto a Emily salir de la ceremonia. Nadie lo había hecho, o nadie recordaba, o nadie quería decirlo. Comenzaron a buscar. El personal, los huéspedes, todos se dispersaron por la propiedad llamando a Emily. Sara fue con ellos llamando el nombre de su hermana, aparentando preocupación, interpretando el papel a la perfección. Pasaron horas. Ningún rastro de Emily. David llamó a la policía local. La policía llegó a primera hora de la tarde. Hicieron preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio a Emily durante la ceremonia anoche? ¿Qué ropa llevaba? Pantalones de lino blancos y una blusa morada suelta. ¿Tomaba algún medicamento? No. ¿Parecía deprimida o suicida? Nunca. Tenía experiencia con la ayahuasca. No era su primera vez. La policía empezó a buscar en la selva con perros. Sara se quedó en el edificio principal siendo consolada por otros huéspedes, aceptando agua, mantas y palabras de apoyo. Dio una declaración a la policía: Emily es mi hermana. Vinimos aquí para sanar nuestra relación. Ha estado tan feliz aquí. No puedo imaginar a dónde habría ido. Estoy aterrada de que le haya pasado algo. La policía encontró el cuerpo de Emily a las 3:47 de la tarde del 8 de agosto, 32 horas después de que la ceremonia terminara. Estaba en el fondo de un barranco aproximadamente a 1 kilómetro del pabellón de meditación. Se había golpeado la cabeza varias veces contra las rocas durante la caída. Tenía huesos rotos, lesiones internas, un trauma masivo. Había muerto según el médico forense dentro de la primera hora tras la caída. Había permanecido allí toda la noche y toda la mañana muriendo sola en la selva, mientras su hermana estaba en el centro fingiendo preocupación. Cuando la policía le dijo a Sara que habían encontrado a Emily,
Sara hizo todos los gestos correctos. Gritó, lloró, se desplomó en el suelo, exigió ver el cuerpo. Le dijeron que no podía. No todavía, tenían que investigar primero. Exigió saber qué había pasado. Le dijeron que parecía que Emily se había alejado de la ceremonia desorientada y había caído. Le dijeron que accidentes así a veces ocurren con la ayahuasca. Le dijeron que lamentaban mucho su pérdida. Sara interpretó a la hermana devastada a la perfección. Llamó a sus padres. Apenas podía hablar entre sollozos. Emily se fue. Se cayó, murió. No sé cómo pasó. Yo no estaba con ella. Debería haber estado con ella. Es mi culpa. Sus padres intentaron consolarla por teléfono. Le dijeron que no era su culpa. Dijeron que había sido un accidente terrible. Dijeron que viajarían a Bali inmediatamente. Pero Sara había cometido errores. Sara creía que había sido cuidadosa, que había planeado todo a la perfección, que la ceremonia le daría la coartada ideal. No sabía que la ayahuasca, a pesar de sus efectos alucinógenos, a menudo hace que las personas estén extremadamente conscientes de lo que ocurre a su alrededor. No sabía que 2 participantes la habían visto llevar a Emily fuera del pabellón. En ese momento no entendieron lo que estaban viendo, pero lo recordaron más tarde. No sabía que el cuerpo de Emily contaría una historia que contradeciría por completo la teoría del accidente, los moretones en los hombros donde Sara la había empujado, las heridas defensivas en las manos donde Emily intentó detener su caída, la piel bajo sus uñas que coincidiría con el ADN de Sara, la trayectoria de la caída que sugería fuerza, no un simple tropiezo. No sabía que Emily había escrito en su diario que tenía miedo de Sara. No sabía que Emily había confiado en otra huésped el día antes de la ceremonia. Ella había dicho, Sara no está bien. Creo que algo realmente malo le está pasando. Creo que necesito irme, pero no quiero abandonarla. La huésped le dijo a Emily que confiara en su intuición. Emily dijo que hablaría con Sara después de la ceremonia. Nunca tuvo la oportunidad. Sara creía que ya estaba libre. Creía que había escapado. Creía que volvería a Estados Unidos. Lloraría en público, recibiría la simpatía de todos y empezaría de nuevo. Creía que la muerte de Emily resolvería todos sus problemas. No sabía que la policía ya sospechaba. Habían visto demasiadas muertes de turistas en centros de bienestar. Habían visto demasiados accidentes que se volvían sospechosos al examinarlos de cerca. Habían visto a demasiados occidentales ricos que pensaban que podían comprar su impunidad. Sara no sabía que la investigación apenas comenzaba. No sabía que en menos de 48 horas sería la principal sospechosa. No sabía que su historia cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse. No sabía que la justicia lenta y metódica ya se estaba acercando. La primera señal de que la historia de Sara no se sostenía llegó el 9 de agosto. Un investigador senior llamado Juan Suranto llegó desde Denpasar para hacerse cargo del caso. Tenía poco más de 50 años. Era experimentado en muertes de turistas y había aprendido que a menudo la persona que parecía más devastada era la más culpable. Se sentó con Sara para una entrevista formal. Ella no pidió un abogado porque pensó que pedir uno la haría parecer culpable. Ese fue su segundo error. Hábleme de su relación con su hermana, dijo Wyan. Su inglés era excelente. Su manera era calmada. Le recordaba a un terapeuta a alguien que quería entender, no acusar. Sara se relajó un poco. Exactamente lo que él quería. Emily y yo éramos muy unidas, dijo Sara. Vinimos aquí para reconectar. Nos habíamos distanciado por mi divorcio y el estrés de mi carrera. Este viaje se suponía que iba a ayudarnos a sanar nuestra relación. Wyan tomó notas. ¿Y cómo iba el viaje antes de la ceremonia? Fue maravilloso. A Emily le encantaba este lugar. Estaba tan feliz. Pintaba hacia amigos. Sentía que había encontrado su lugar. ¿Y usted cómo estaba? Sara vaciló. La verdad era que había estado miserable, pero no podía decirlo. Me estaba adaptando. Me resultaba difícil desacelerar, pero estaba progresando. Wyan asintió. Hábleme de la ceremonia. ¿Qué recuerda? Sara describió la ceremonia, la música, las visiones,
La sensación de que el tiempo se disolvía. Dijo que no recordaba mucho, porque la medicina era muy poderosa. Dijo que no recordaba que Emily hubiera salido del pabellón. Dijo que no recordaba haber salido ella tampoco. No salió del pabellón en ningún momento durante la ceremonia. Sarah sintió el primer temblor real de miedo. No. Me quedé en mi estera todo el tiempo. ¿Por qué Guyan no respondió? Hizo otra pregunta. ¿Cómo era su relación con Emily? ¿De verdad? ¿Qué quiere decir? Ya le dije que éramos cercanas. Hablamos con otros huéspedes, dijo Guyan. Dijeron que tuvo una discusión con ella durante un taller. Dijeron que le gritó que la odiaba. El rostro de Sarah se puso rojo. Eso se sacó de contexto. Era parte del proceso terapéutico. Teníamos que ser honestos sobre sentimientos difíciles. No la odiaba realmente. ¿Qué sentimientos difíciles tenía hacia su hermana Sarah? Quiso mentir decir que ninguno, pero sabía que otros huéspedes habían escuchado todo. Sabía que mentir sería peor. A veces estaba celosa de ella. Hacía que la vida pareciera fácil mientras yo luchaba. Pero eso no significa que quisiera que algo malo le pasara. Guyan tomó más notas. También hablamos con los facilitadores de la ceremonia. 2 recuerdan haber visto a usted y a Emily salir juntas del pabellón durante la ceremonia. El corazón de Sarah empezó a latir más rápido. Eso no es posible. Yo no salí. ¿Estás segura? Sí. Completamente segura. Debieron haber estado alucinando. La medicina causa alucinaciones. No se puede confiar en lo que creen haber visto. La medicina causa distorsiones visuales, admitió Guyan. Pero también aumenta la conciencia y a menudo la memoria. Nuestros facilitadores son experimentados. Saben la diferencia entre una visión y algo real. Entonces ellos están equivocados. O mintiendo. No sé por qué dirían eso, pero no es verdad. Juan cerró su cuaderno. Gracias por su tiempo, señorita Morrison. Nos pondremos en contacto si necesitamos más preguntas. Por favor, no abandone Valley. ¿Soy sospechosa?, preguntó Sarah. Su voz temblaba ahora. Todo el mundo es sospechoso hasta que entendamos qué ocurrió. Es el procedimiento estándar. Pero fue un accidente. Usted mismo dijo que las personas se alejan durante las ceremonias. Esa es una teoría, respondió Juan. Pero hay otras teorías que debemos examinar. La autopsia mostró cosas que no encajan con una simple caída. ¿Qué cosas? Juan se levantó para irse. Compartiremos esa información cuando sea apropiado. Por ahora le aconsejo permanecer en el centro y estar disponible para más preguntas. Después de que Juan se marchó, Sarah volvió a su bungalow y cerró la puerta con llave. Empezaba a entrar en pánico. No esperaba que cuestionaran su historia tan rápido. No esperaba testigos. No esperaba que la autopsia mostrara nada inusual. Ella había empujado a Emily y Emily había caído. Se suponía que eso debía parecer exactamente un accidente. Pensó en llamar a un abogado, pero hacerlo la haría parecer culpable. Pensó en llamar a sus padres, pero ya estaban en un avión hacia Bali, y no quería decir nada por teléfono que pudiera ser grabado. Pensó en huir, pero ¿a dónde podría ir? Estaba en una isla. No tenía documentos, excepto su pasaporte, y estaba segura de que la policía ya lo habría marcado para impedirle salir del país. Estaba atrapada igual que Emily. Había estado atrapada al fondo del barranco, muriendo lentamente en la oscuridad. Sarah sintió un momento fugaz de algo parecido a la culpa, pero pasó rápido. Ella había hecho lo que tenía que hacer. Emily estaba en el camino, y ahora Emily ya no estaba. Sarah solo necesitaba ser más inteligente con la investigación. Necesitaba controlar la narrativa como siempre hacía. Esa noche Sarah escribió una nueva versión de los hechos. La escribió como si estuviera preparando un juicio porque empezaba a darse cuenta de que ese podría ser su futuro. En esta versión recordaba a Emily saliendo del pabellón. Recordaba haberla seguido porque estaba preocupada. Recordaba encontrar a Emily al borde del barranco confundida y desorientada. Recordaba que Emily tropezó y cayó antes de que Sarah pudiera detenerla. Recordaba gritar pidiendo ayuda, pero estar demasiado adentro de la jungla para que alguien escuchara. Recordaba regresar al pabellón en estado de shock, por lo cual no dijo nada enseguida.
Era mejor que su primera historia. Explicaba por qué los testigos las habían visto salir juntas. Explicaba su ADN bajo las uñas de Emily. Habían estado tomadas de la mano, dijo ella. Explicaba los moretones. Habían luchado cuando Sarah trató de evitar que Emily cayera. Era plausible. Podía funcionar. A la mañana siguiente, Sarah pidió hablar con Juan de nuevo. Dijo que necesitaba corregir su declaración anterior. Dijo que la medicina había confundido su memoria, pero que ahora las cosas estaban más claras. Le contó la nueva versión. Juan escuchó sin expresión. Lo anotó todo. Le agradeció la aclaración. No le dijo que cambiar su historia la hacía parecer más culpable, no menos. Lo que Sarah no sabía era que la investigación estaba expandiéndose más allá de sus declaraciones. La policía había registrado el bungalow de Emily y encontrado sus diarios. Habían leído su entrada final sobre confiar en la ceremonia y en su hermana. Habían leído entradas anteriores en las que Emily describía sentirse incómoda con Sarah, notar su ira, preocuparse porque Sarah estaba sufriendo algún tipo de colapso. Habían encontrado el teléfono de Emily y recuperado mensajes que había enviado a amigas. Sarah me está asustando un poco. Se queda mirándome con una expresión que no puedo describir. Creo que este retiro la está empeorando en lugar de ayudarla. Habían interrogado a David Sullivan exhaustivamente. Él admitió que estaba preocupado por Sarah. Admitió que había anotado su inestabilidad en sus archivos. Admitió que debería haber hecho más para separar a las hermanas durante la ceremonia, pero que estaba concentrado en otros participantes y no las vio salir. Admitió que el Centro Sacred Bamboo tenía un historial de accidentes que él había encubierto para no perder su negocio. Habían entrevistado a todos los huéspedes. Una mujer aportó un testimonio crucial. Había salido a caminar el día de la ceremonia y había escuchado a Sarah hablando sola en su bungalow. Las paredes eran delgadas, escuchó a Sarah ensayar lo que parecía un discurso. Si Emily tiene un accidente, nadie me culparía. Sería solo una tragedia terrible. En ese momento le pareció extraño, pero no entendió su importancia hasta después de la muerte de Emily. Lo más condenatorio fue la evidencia forense. La autopsia mostró que Emily había sido empujada con fuerza significativa. El ángulo de los moretones en sus hombros coincidía con alguien sujetando y empujando. El patrón de las heridas mostraba que Emily intentó agarrarse, pero no pudo detener la caída. El análisis de trayectoria determinó que Emily no pudo haber tropezado accidentalmente, ni haber caminado fuera del borde. Alguien la había empujado con tal fuerza que no tuvo oportunidad de recuperar el equilibrio. La piel bajo las uñas de Emily contenía el ADN de Sarah. La explicación de Sarah de que habían estado tomadas de la mano no coincidía con la evidencia. La piel había sido raspada, arrancada, como ocurriría si Emily hubiera estado arañando a alguien que intentaba hacerle daño, no sosteniendo suavemente la mano de alguien. La línea de tiempo tampoco funcionaba. Sarah afirmaba que había seguido a Emily, que había presenciado la caída y que había intentado ayudarla. Pero otros huéspedes informaron que Sarah había regresado al pabellón de meditación en menos de 20 minutos desde que salió. Si realmente hubiera intentado ayudar a Emily, si realmente hubiera gritado pidiendo ayuda, si realmente hubiera estado traumatizada por ver morir a su hermana, no habría regresado tan rápido, ni habría guardado silencio. El 11 de agosto, 4 días después de la muerte de Emily Wan, regresó al centro con 2 investigadores y una orden formal de arresto. Sarah estaba en su bungalow empacando sus cosas, preparándose para irse en cuanto llegaran sus padres. Cuando abrió la puerta y vio a la policía, supo que todo había terminado. Sarah Morrison dijo: Juan, con su voz calmada y medida, queda arrestada por el asesinato de Emily Morrison. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga podrá usarse en su contra en un tribunal. Esto es una locura, respondió Sarah. Yo no asesiné a nadie. Mi hermana cayó. Fue un accidente. Tenemos evidencia que sugiere lo contrario. Por favor, acompáñenos. Sarah se negó a ir tranquilamente. Exigió ver las pruebas. Exigió llamar a la embajada estadounidense. Exigió ser liberada de inmediato. Pero las exigencias no funcionaban cuando ya no estaba en control. La policía la esposó y la sacó del bungalow.
Otros huéspedes observaban desde sus ventanas. Algunos lloraban, algunos parecían conmocionados. Algunos parecían haberlo sospechado desde el principio. Sara fue llevada a un centro de detención en Denpasar. Fue procesada, fotografiada, fichada, colocada en una celda con paredes de cemento, una cama estrecha y un inodoro sin privacidad. Le dieron una llamada telefónica. Llamó a sus padres. Ellos acababan de aterrizar en Bali. Estaban en el hotel donde se suponía que debían estar llorando la muerte de su hija menor. Ahora debían averiguar cómo defender a su hija mayor acusada de asesinato. No lo hice, dijo Sara a su madre. Tienes que creerme. Fue un accidente. Su madre guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que Sara no esperaba. Quiero creerte, pero no sé si puedo. El juicio de Sarah Morrison comenzó el 3 de octubre, 2 meses después de la muerte de Emily. El sistema legal indonesio avanzaba rápido cuando había evidencia abrumadora. Los abogados de Sara, un equipo caro pagado por sus padres, argumentaron que Sara era inocente. Argumentaron que la muerte de Emily fue un accidente ocurrido durante una ceremonia con poderosas drogas psicodélicas. Argumentaron que el caso de la fiscalía estaba construido en especulación y evidencia circunstancial. Argumentaron que Sara estaba siendo atacada por ser una estadounidense rica y que el gobierno indonesio quería dar un ejemplo. La fiscalía, liderada por un abogado senior llamado M. Sukarno, presentó una historia distinta. Argumentaron que Sarah Morrison había planeado matar a su hermana. Argumentaron que eligió la ceremonia de ayahuasca porque ofrecía la cobertura perfecta. Argumentaron que deliberadamente llevó a Emily a la jungla, la empujó por el barranco, y luego regresó a la ceremonia actuando como si nada hubiera pasado. Argumentaron que Sara era una narcisista que veía a su hermana como un obstáculo para su propia felicidad y había decidido eliminar ese obstáculo. El juicio duró 3 semanas. La sala se llenaba cada día con periodistas, turistas y locales que querían ver a la mujer estadounidense que había matado a su hermana en el paraíso. Sara se sentaba en la mesa de la defensa con ropa conservadora, el cabello recogido, el rostro cuidadosamente compuesto. No lloró durante el juicio. No mostró emoción. Permaneció perfectamente quieta, como si estuviera en una reunión de negocios, en lugar de luchar por su vida. La fiscalía llamó testigo tras testigo. Los facilitadores de la ceremonia que vieron a Sara y Emily salir juntas. La huésped que escuchó los inquietantes comentarios de Sara, David Sullivan, quien testificó sobre la inestabilidad de Sara y su obsesión por el control. El médico forense que explicó en detalle cómo la evidencia probaba que Emily fue empujada. El experto forense que mostró cómo el ADN y los patrones de moretones coincidían con un ataque violento y no un accidente. Lo más devastador fue cuando leyeron en la corte las entradas del diario de Emily. Sus palabras sobre amar a su hermana a pesar de todo. Sus palabras sobre querer ayudar a Sara a sanar. Sus palabras sobre confiar en Sara. La sala quedó en silencio mientras el traductor leía la entrada final de Emily, en indonesio, y luego en inglés. Confío en mi hermana. El rostro de Sara permaneció inexpresivo, pero varios miembros del jurado lloraban. La defensa llamó a sus propios expertos. Trajeron a un investigador de ayahuasca que testificó sobre cómo la medicina podía causar recuerdos falsos y percepciones distorsionadas. Trajeron a un patólogo que no estaba de acuerdo con la interpretación de las lesiones hecha por la fiscalía. Trajeron testigos de carácter que decían que Sara era incapaz de matar a antiguos colegas del bufete, su compañera de universidad, su profesora de secundaria. Todos decían lo mismo: Sarah Morrison era ambiciosa e intensa, pero no violenta. Pero ninguno de ellos había visto a Sara en los meses previos al viaje. Ninguno de ellos la había visto desmoronarse después del divorcio. Ninguno de ellos la había oído decir que odiaba a Emily. Ninguno de ellos había estado en la jungla la noche del 7 de agosto. Sara misma subió al estrado el último día de testimonios. Sus abogados le habían aconsejado no hacerlo, pero Sara insistió. Creía que podía convencer al jurado. Creía que podía controlar la narrativa una vez más. Se equivocaba. Durante el interrogatorio directo de su propio abogado, Sara estuvo calmada y parecía comprensiva.
Describió su divorcio difícil, su decisión de ir a Bali para sanar su amor por su hermana, a pesar de su relación complicada. Lloró al describir encontrar a Emily al borde del barranco. Lloró al describir tratar de salvarla pero llegar demasiado tarde. Lloró al decir que daría cualquier cosa por volver atrás y cambiar lo ocurrido. Pero bajo el contrainterrogatorio de Mezukano Sara, se desmoronó. Él le preguntó sobre la discusión durante el taller. Ella dijo que había sido sacada de contexto. Le preguntó por qué había cambiado su historia sobre salir del pabellón. Ella dijo que la medicina había confundido su memoria. Le preguntó sobre las entradas del diario de Emily. Ella dijo que Emily estaba siendo dramática. Le preguntó sobre la evidencia forense. Ella dijo que los expertos estaban equivocados. Entonces hizo la pregunta que la destruyó, señorita Morrison. ¿Siente remordimiento por la muerte de su hermana Sara? Dudó. Solo una fracción de segundo, pero todos lo vieron. Por supuesto que siento remordimiento. ¿Se siente responsable? Otra vacilación. Me siento culpable de no haber podido salvarla. No es eso lo que le pregunté. ¿Se siente responsable de su muerte? Sara miró al jurado. Sabía que este era el momento decisivo. Sabía que debía decir sí. Sabía que debía mostrar emoción, ser la hermana en duelo. Pero algo dentro de ella no pudo hacerlo. Algo en ella se negó a asumir responsabilidad, incluso cuando su vida dependía de ello. Yo no fui responsable, dijo. Lo que le pasó a Emily fue un accidente terrible, ocurrido durante una ceremonia con drogas no reguladas, en una instalación que debería haber tenido mejores protocolos de seguridad. Si alguien es responsable es David Sullivan y el Sacred Bamboo Healing Center. La sala estalló. El juez tuvo que pedir orden. Los abogados de Sara parecían horrorizados. Sabían que ella acababa de condenarse con sus propias palabras. Había mostrado al jurado exactamente quién era. Alguien que culpaba a todos los demás. Alguien incapaz de aceptar consecuencias. Alguien que se veía como la víctima, incluso mientras estaba sentada en un juicio por asesinar a su hermana. La fiscalía descansó. La defensa descansó. El juez instruyó al jurado. Deliberaron durante 7 horas. Cuando regresaron el veredicto, fue unánime culpable de asesinato en primer grado. Sara no mostró ninguna reacción. Permaneció absolutamente inmóvil mientras el juez leía el veredicto. Permaneció inmóvil mientras el juez explicaba que sería sentenciada la semana siguiente. Permaneció inmóvil mientras los guardias venían a escoltarla de vuelta a detención. La única señal de que había oído algo fue un ligero temblor en sus manos que no podía controlar. La audiencia de sentencia fue el 27 de octubre. Los abogados de Sara habían preparado una declaración para que la leyera, disculpándose, expresando remordimiento, suplicando clemencia. Sara se negó a leerla. En cambio, dio su propia declaración. Se puso de pie ante el juez y dijo que era inocente. Dijo que el juicio había sido injusto. Dijo que estaba siendo castigada por ser estadounidense, por ser exitosa, por ser una mujer que se negaba a mostrar debilidad. Dijo que la muerte de Emily fue una tragedia, pero no culpa suya. Dijo que apelaría y que ganaría porque la verdad saldría a la luz. El juez la escuchó sin expresión. Luego sentenció a Sara a 25 años en una prisión indonesia. Los padres de Sara estaban en la sala. Habían asistido a cada día del juicio. Habían escuchado la evidencia de que su hija mayor había asesinado a su hija menor. Habían visto a Sara en el estrado negándose a aceptar responsabilidad, culpando a todos. Cuando se leyó la sentencia, Patricia Morrison se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Su esposo la sostuvo sin mirar a Sara. Sara fue escoltada fuera de la sala esposada. Al pasar junto a sus padres dijo: «Mamá, papá, lo siento». Pero ellos no la miraron. No podían. Habían perdido a ambas hijas aquella noche en la jungla, a una por la muerte, a la otra por algo peor que la muerte. Sara Morrison cumple actualmente su condena en la prisión de Kerobokan, en Bali. Comparte celda con otras 7 mujeres. No tiene privilegios. Trabaja en la lavandería de la prisión. Recibe visitas de sus padres cada 6 meses. Ellos van porque es su hija.
pero las visitas son breves e incómodas. No hay nada que decir. Sara ha concedido varias entrevistas a medios internacionales. Mantiene su inocencia. Afirma que el sistema judicial indonesio es corrupto. Afirma que la evidencia fue fabricada. Afirma que es víctima de prejuicio anti-estadounidense. Nunca ni una sola vez ha expresado remordimiento genuino por la muerte de Emily. En una entrevista, un periodista le preguntó si extrañaba a su hermana. Sara hizo una larga pausa. Luego dijo, «Por supuesto que la extraño, pero también siento que por fin puedo respirar». El periodista le preguntó qué quería decir. Sara se dio cuenta de que había dicho demasiado. Terminó la entrevista. Los psicólogos que han estudiado el caso dicen que Sarah Morrison es una narcisista de manual que veía a su hermana como una extensión de sí misma y no como una persona separada. Cuando Emily amenazó la autoimagen de Sarah, al ser feliz mientras Sarah era miserable, al ser amada mientras Sarah era rechazada, al ser libre mientras Sarah estaba atrapada. Sarah tuvo que eliminarla. No fue personal. Fue supervivencia. En la mente de Sarah tuvo que matar a Emily para salvarse a sí misma. El Sacred Bamboo Healing Center fue cerrado permanentemente. David Sullivan huyó de Indonesia antes de que pudiera ser acusado de negligencia. Se cree que está operando retiros similares en Tailandia bajo otro nombre. Los padres de Emily han presentado demandas civiles contra él y contra el centro, pero será difícil cobrar cualquier indemnización. Las obras de arte de Emily ahora se exhiben en galerías de Nueva York y Los Ángeles. Sus pinturas se venden por miles de dólares. Todas las ganancias van a una fundación creada por sus padres en su nombre. La Fundación Emily Morrison apoya a jóvenes artistas y trabaja para regular los retiros de bienestar que utilizan sustancias psicodélicas. Abogan por una mejor selección de participantes y mejores protocolos de seguridad. Quieren asegurarse de que nadie más muera como murió Emily. La novia de Emily, cuyo nombre se ha mantenido en privado, esparció las cenizas de Emily en el océano frente a la costa de Oregón. No las esparció en Bali. Dijo que Emily no habría querido quedarse en el lugar donde murió. Dijo que el espíritu de Emily ahora era libre, libre de su hermana, libre de expectativas, libre para ser el alma hermosa que siempre fue. Patricia y Robert Morrison visitan la tumba de Emily cada semana. Le hablan, le cuentan sobre sus vidas, le piden perdón por no haberla protegido de Sarah. Lloran. Llorarán por el resto de sus vidas. No visitan a Sarah, no pueden perdonarla. Entienden que Sarah está enferma, que algo dentro de ella está roto y que eso la hizo capaz de matar a su propia hermana. Pero entender no es lo mismo que perdonar. Algunos actos están más allá del perdón. La pregunta que atormenta a todos los que conocieron a las hermanas Morrison es la misma que atormenta a todos los casos como este. ¿Cómo es posible que nadie lo viera venir? ¿Cómo escondió Sarah su oscuridad tan bien? ¿Cómo terminó una abogada exitosa, una hija de una buena familia? Alguien que parecía tenerlo todo asesinando a su propia hermana en una jungla en Bali. La respuesta es complicada. Sarah era experta en ocultar quién era realmente. Había pasado toda su vida actuando, mostrando a la gente lo que quería ver, manteniendo control sobre cómo era percibida. Era una manipuladora experta que sabía llorar en el momento adecuado, decir lo correcto, hacer que la gente creyera su versión de la realidad. Pero había señales. La manera en que trataba a Emily durante sus vidas. La manera en que hablaba de Emily a sus espaldas. La manera en que necesitaba ser superior, ser la favorita, ser la ganadora. La manera en que se derrumbó cuando perdió el control de su vida. La manera en que culpaba a todos los demás por sus fracasos. La manera en que miraba a Emily en esas semanas finales en Bali. No con amor ni siquiera con odio, sino con cálculo. Emily vio las señales. Las escribió en su diario. Las envió en mensajes a sus amigas. Pero Emily hizo lo que las víctimas de abuso narcisista suelen hacer. Buscó excusas. Minimizar. Creer que su hermana podía cambiar. Creer que el amor era suficiente. Confiar cuando debería haber huido. 2 hermanas estadounidenses fueron a un retiro de yoga en Bali buscando sanación y conexión. Una encontró la muerte al fondo de un barranco.
La otra encontró una celda de prisión donde pasará los próximos 25 años, insistiendo en que es inocente, mientras no muestra ningún remordimiento por la hermana que asesinó. Sarah Morrison volvió de Bali, pero no como víctima. Volvió como una asesina que había planeado la muerte de su hermana y la había ejecutado con fría precisión. Volvió cubierta con la sangre de su hermana literal y metafóricamente. Y pensó que saldría impune. No fue así. La justicia, aunque llegó lentamente a través de un sistema legal extranjero, la alcanzó. Morirá en prisión. Morirá sola sin el amor de sus padres, sin perdón, sin la capacidad de controlar su narrativa jamás. Emily Morrison se ha ido. Pero no está olvidada. Su arte sigue vivo. Su bondad es recordada por todos los que la conocieron. Su muerte sirve como advertencia sobre el peligro de confiar en personas que ya te han mostrado quiénes son realmente. Su historia, aunque terminó en tragedia, tiene significado, porque nos enseña a escuchar cuando alguien nos dice que nos odia. Nos enseña a ver el narcisismo no como confianza, sino como peligro. Nos enseña que la familia no siempre significa seguridad. La familia Morrison nunca volverá a ser completa. Perdieron a 2 hijas en una noche, una por asesinato, otra por el mal que se escondía detrás de un rostro hermoso. Pasarán el resto de sus vidas preguntándose si podrían haberlo evitado. Pasarán el resto de sus vidas deseando haber visto a Sarah, tal como era antes de que fuera demasiado tarde. Pero algunas personas son demasiado hábiles para ocultarse. Algunas personas están demasiado rotas para ser reparadas. Algunas personas son demasiado peligrosas para ser salvadas. Sarah Morrison era las 3, y Emily Morrison pagó el precio por amarla de todos modos. 2 hermanas fueron a Bali. Solo una regresó. Y no regresó como víctima. Regresó como un monstruo que llevaba el rostro de su hermana y sonreía mientras su hermana moría sola en la jungla. Esa es la verdad. Eso es lo que ocurrió. Esa es la historia que debía contarse para que la muerte de Emily no fuera en vano. Descansa en paz, Emily Morrison. Tu hermana pudo haber tomado tu vida, pero no pudo tomar tu luz. Esa vive para siempre.